Cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Cindy Juliet Sánchez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Estamos en la materia de investigación educativa y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo del protocolo de investigación, preguntas de investigación de estudios empíricos. Para esto es importante tener en cuenta que de acuerdo a los lineamientos actuales de la UNESCO y de la COP16, la educación ambiental busca promover la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en los sujetos a través de la generación de conciencia y el desarrollo de habilidades que les permitan responder a los retos actuales. Para eso, en este trabajo se hizo la revisión de algunos trabajos internacionales, nacionales y locales, en los cuales se identificó la pregunta de investigación, los enfoques y los elementos claves. Mi trabajo está titulado Diseño y validación de un instrumento para evaluar el impacto de la educación ambiental en la cultura de sostenibilidad de estudiantes de grado noveno. Y la pregunta que tengo planteada es ¿cuál es el impacto de la educación ambiental en la construcción de una cultura de sostenibilidad en estudiantes de grado noveno? Dentro de los estudios consultados, uno de los internacionales es el de Chen Li 2025, que está titulado Transformando el comportamiento ecológico de los estudiantes a través de la educación ambiental, el impacto de las prácticas y políticas institucionales. En este trabajo se identificaron dos preguntas. La primera es, ¿existe una relación entre la conducta ecológica y las prácticas educativas? Y la otra es, ¿qué rol juegan las políticas escolares en la promoción de comportamientos sostenibles? Este trabajo tenía un enfoque cuantitativo en el que se aplicaron diferentes análisis estadísticos para lograr identificar cómo el comportamiento ecológico de los estudiantes tenía algunos efectos en las políticas y en las prácticas institucionales. Otro de los estudios consultados es el impacto de la educación para el desarrollo sostenible en el comportamiento de estudiantes universitarios, un estudio de caso en Somalia de Mohamed 2024. Este estudio también tenía un enfoque cuantitativo, descriptivo, en el que se aplicaron diferentes encuestas a los estudiantes para ver cómo su comportamiento sostenible estaba relacionado en la educación y qué dimensiones influían en esto. Se lograron identificar preguntas como cuáles son las diferencias en los comportamientos sostenibles según las variables demográficas, qué dimensiones de la educación tienen mayor influencia y de qué manera la educación para el desarrollo sostenible afecta el comportamiento de los estudiantes. Otro de los trabajos consultados fue cómo una escuela de Colombia enseña a los estudiantes a preservar manglares. Este, a diferencia de los otros, tenía un enfoque cualitativo porque se aplicaba un estudio de caso. Desde ahí se evidenció cómo ellos buscaban comprender la interacción entre la educación y la conservación. A partir de eso se encontraron preguntas como qué estrategias educativas utiliza la escuela para la conservación ambiental, cómo impacta la educación ambiental el conocimiento y la práctica de los estudiantes respecto a los manglares y cuál es la percepción de la comunidad sobre estas prácticas educativas. Otro de los estudios es cuál es la evaluación de la sostenibilidad en las instituciones educativas colombianas, estudios de caso. Este ya tenía un enfoque más cualitativo en el que se hacían descripción de diferentes estudios de caso y tenían en cuenta variables como las prácticas sostenibles, la educación ambiental, y a partir de eso se identificó las preguntas que son cuáles son las prácticas de sostenibilidad vigentes en las instituciones educativas de Colombia y cómo se pueden evaluar y mejorar estas prácticas para fomentar la educación ambiental. Finalmente, a nivel local, encontramos el estudio hacia la configuración de una cultura de sostenibilidad ambiental, intervención pedagógica en un colegio de Bogotá. Las preguntas que se identificaron ahí fue qué cambios se observan en las percepciones y las prácticas ambientales de los estudiantes y docentes tras la intervención y cómo una intervención pedagógica puede contribuir a la construcción de una cultura ambiental en el contexto escolar. Este tenía un enfoque mixto, ya que implementaba la acción participativa para la construcción de una cultura ambiental y estudiaron el cambio de las percepciones de la cultura ambiental en los estudiantes. Teniendo en cuenta todos estos estudios, encontramos que hay diferentes limitaciones y están enfocadas en la falta de validación de instrumentos específicos que permitan medir ese impacto
Y a su vez, pues esto dificulta la valoración y la sistematización de esos resultados. Por tanto, se evidencia que es importante, que está la necesidad, que es relevante diseñar y validar una herramienta que permite evaluar ese impacto de la educación ambiental en la cultura, en la construcción de una cultura de sostenibilidad con los estudiantes. Aquí encontramos los referentes. Muchas gracias.